Regresamos esta mañana y retomamos el hilo de lo que aquí le hemos estado informando. Primero le informamos de una opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la emergencia climática, con la crisis climática y los derechos humanos. Fue una opinión consultiva importante que se dio a conocer apenas hace unos días. Oímos el mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, precisamente esta semana, hablando igualmente de la crisis climática y planteamientos que también retomamos el día de ayer para ustedes. Bueno, fue antier, pero al final de cuentas los presentamos ayer en las traducciones correspondientes. Y lo que estamos viendo hoy es pues un histórico pronunciamiento, habríamos de decirlo de esta manera, un histórico pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia que deberá pues tener efectos muy relevantes. Y no lo digo yo, lo están diciendo los expertos como Mariana Campos Vega, que es la coordinadora para el Frente de América Latina de esta Organización de Juventud Mundial por la Justicia Climática. Gracias, Mariana, por estar aquí y gracias por permitirnos escucharte como especialista que eres, pues de todo esto. ¿Qué está sucediendo cuando vemos a la Corte Interamericana, al secretario general de la ONU y ahora a la Corte Penal de Justicia, a la Corte de Justicia Internacional, que se están pronunciando en la misma dirección? Bienvenida y buenos días. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por este espacio. Estamos muy contentos y agradecidos de participar. Y sí, como bien lo decías, este mes ha sido un mes de hitos históricos, no solo para nuestra región, con la Corte Interamericana pronunciándose sobre emergencia climática y derechos humanos, sino ahora la Corte Internacional de Justicia, la Corte Mundial, la Corte de la ONU pronunciándose sobre cuáles son las obligaciones de los estados respecto a cambio climático y qué pasa si no se cumplen con esas obligaciones. Este hito no solamente es importante por la decisión del día de ayer, sino por toda la movilización y toda la historia que envuelve tan importante decisión. Lo digo porque esta iniciativa no nació de un estado, nació de 27 estudiantes en el Pacífico que estaban en en su clase de Derecho Internacional y estaban pensando en cómo a veces las negociaciones internacionales en temas de cambio climático no son lo suficientemente ambiciosas como para proteger a las comunidades vulnerables, sobre todo en los pequeños estados insulares, y iniciaron este movimiento del que World Youth for Climate Justice forma parte, y más de 1.500 organizaciones también se reunieron detrás de esta movilización para pedir una resolución a la Asamblea General que le pidiera a la Corte Internacional de Justicia clarificación en dos ámbitos. Primeramente, cuáles son las obligaciones de los estados respecto al cambio climático y, en segundo lugar, cuáles son las consecuencias de que los estados no cumplan con estas obligaciones, como ya lo mencionaba. La decisión toca temas muy importantes como cuál es la mejor ciencia disponible, y lo menciono porque en un contexto de crisis climática, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático ha sido clave para entender cuál es la temperatura a la cual debemos aspirar para minimizar los daños de la crisis climática en las comunidades, en las personas. Y la Corte ayer lo dijo muy claramente. Incluso si limitamos el calentamiento a 1.5 grados, aún habrá muchas comunidades, países, personas que estarán en riesgo, incluso ecosistemas, por lo cual senta un precedente para que el 1.5 no solamente sea un concepto científico, sino un concepto legal al cual los estados están obligados a alinear todas sus políticas públicas, sus actuaciones a que el calentamiento global, según sus actividades, no se exceda de 1.5. Tal y cual
tal como lo menciona el Acuerdo de París, pero también la Corte es muy explícita en que la ley aplicable no solamente es el régimen climático, no solamente eh, tiene relación con los tratados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sino que el espectro de obligaciones que tienen que cumplir los estados va mucho más allá. Es decir, hay otros principios, hay otros tratados que los estados tienen que tomar en cuenta para cumplir con estas obligaciones. Y uno de esos principios que forma parte del derecho consuetudinario, es decir, todas esas reglas que no importa qué estado sea, tiene que cumplir por su relevancia y aceptación mundial. Y bueno, esta regla en particular a la que me refiero es el deber de prevenir daños ambientales significativos. En este caso, prevenir daños ambientales significativos al sistema climático se vuelve una regla oponible a cualquier estado. Es decir, todos están obligados a detener la producción, el consumo, el otorgamiento de licencias, los subsidios a combustibles fósiles para evitar daños que generen este impacto significativo en el sistema climático, lo cual es al menos desde el derecho, un hito histórico porque es la primera vez que la Corte Internacional de Justicia en primera instancia aborda el cambio climático, pero también lo aborda desde siendo muy puntual respecto a que no se puede cumplir con esta obligación de deber de prevenir daños ambientales sin que los estados empiecen a detener su producción de combustibles fósiles y detener los subsidios a combustibles fósiles. Durante el procedimiento en las audiencias, mayores emisores tuvieron argumentos relativos a que solamente tendría que considerarse el régimen climático como regla aplicable. Pero la Corte ya ha sido muy clara en este sentido y se ha pronunciado en que los derechos humanos también aplican en la crisis climática. Esto quiere decir que la Corte Internacional de Justicia reconoció nuestro derecho a un medio ambiente sano, sostenible, en la misma dirección que comentabas, Carmen. La Corte Interamericana también lo hizo. Es decir, la Corte reconoce que el derecho a un medio ambiente sano y sostenible es una precondición para que nosotros podamos gozar de otros derechos humanos. En este contexto, esta juventud de 27 estudiantes en el Pacífico que creó una movilización en todo el mundo ha marcado un hito para la justicia climática global, pero también para las futuras generaciones, porque la Corte habla también sobre un principio que debe guiar las interpretaciones y las actuaciones de los estados, que es el principio de equidad intergeneracional. Nosotros desde World Youth for Climate Justice hicimos labor de incidencia en diferentes estados del mundo. Uno de ellos fue aquí en México para que el principio de equidad intergeneracional fuera argumentado en el proceso escrito y oral de los estados con el propósito de que la Corte lo tuviera en cuenta. Y hay que remarcar aquí que hubo más de 80 estados participando y más de 11 organizaciones internacionales participando, y la mayoría de los estados mencionó el principio de equidad intergeneracional como un principio que debe guiar esta interpretación de las obligaciones de los estados, lo cual quiere decir que tenemos un interés hacia las futuras generaciones de darles las mismas condiciones de vida y la misma calidad de ambiente que las que tuvimos nosotros. Nada Pues más ahí está para el tema importante, ahí está el tema importante. Perdón, Mariana. Sí, termina la idea, perdóname. Perdón, no. Para terminar,
desde un contexto más local, nacional, desde World Youth for Climate Justice incidimos para que la Secretaría de Relaciones Exteriores adoptara la equidad intergeneracional dentro de sus escritos. El principio de equidad intergeneracional estuvo dentro del segundo escrito que México mandó a la Corte y nos sentimos pues muy orgullosos de que formamos parte de este movimiento global y al final de cuentas de esta decisión, porque la Corte reconoce que la mayoría de los estados anunciaron este principio como un principio guía para sus obligaciones. Ni más ni menos. Pues Mariana Campos Vega, te agradecemos mucho que estés aquí para hablar de este tema. Sin duda un punto de quiebre que estamos viendo en términos de organismos internacionales como esta Corte Internacional de Justicia y que al final de cuentas pues está teniendo esa opinión consultiva sin precedentes. Está diciendo con todas sus letras que los estados que no cumplan con su deber de combatir el cambio climático incurren en una violación del derecho internacional. Así que seguiremos hablando, Mariana. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias y un abrazo. Gracias por estar aquí esta mañana.